Muy bien, ya que nos ha dicho que está grabando, vamos a hablar entonces de detox y de Levasi. Primero quiero hacer siempre un pequeño recordatorio, un pequeño repaso de los, digamos, los detalles importantes de lo que tenemos entre manos, ¿no? De qué es nuestro producto, cuál es su origen, sus características principales. Así que vamos a repasar nuevamente esto. Yo sé que ustedes lo saben, pero es bueno siempre recordarlo. Levasi es el nombre del producto, Levasi es el nombre de la empresa que comercializa el producto y que manufactura el producto. Levasi es una empresa, un producto suizo que nace pues, aproximadamente en el año 1998 en el estado o en el continente americano. Y el propósito es mejorar la calidad de vida de las personas a través de la nutrición. Levasi es de origen suizo 100%, ya saben, el producto sale de allá empaquetado, tal como lo vemos en el bote, y eso es sumamente importante. Y el lactoserum es un producto, es un derivado de la elaboración de los quesos. Entonces, cuando se separa la fracción de la grasa, las caseínas, el colesterol, etcétera, la parte sólida de la leche, pues esa parte se usa para el queso, mantequilla, etcétera, y luego queda la parte líquida, que eso es el lactosuero. En ese proceso lo único que hay que hacer es deshidratar el producto, el suero, para que los componentes queden en forma de polvo y se puedan envasar sin necesidad de mantenerlo refrigerado, como tendría que ser si fuera líquido en envase de cristal. En fin, sería pues todo un proceso mucho más lento, más complejo, más delicado, más caro también el manejar un producto así, y el producto en polvo permite que se pueda envasar al alto vacío, que él mismo se conserve sin necesidad de agregar pues, conservantes, tampoco hay colorantes, saborizantes, no hay nada ahí que pueda alterar la naturaleza del producto, y por eso el envase podemos ver ahí que dice el Levasi 100% natural. Sí, de hecho el concepto de 100% natural es el concepto que nos hace saber que no hay nada ajeno al producto. O sea, cuando abrimos el bote lo único que hay es lactoserum en polvo. Nosotros también sabemos que Levasi tiene presencia en estos lugares donde ustedes están viendo, pues Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Argentina. Estos son los lugares oficiales donde el lactoserum Levasi se está vendiendo y que se distribuye no a través del método tradicional de tiendas, supermercado, farmacia, etcétera, sino a través de distribuidores independientes, de empresarios independientes que toman pues la responsabilidad de transmitir pues un concepto nutricional de bienestar, de salud, un concepto de estilo de vida basado en la prevención, y Levasi es una pieza más en todos esos pequeños detalles de conseguir una mejor salud, aparte de pues, una dieta correcta, hacer de ejercicio, emociones correctas, etcétera, etcétera. Así que conseguir Levasi es sencillo, usted se tiene que poner en contacto con un distribuidor, un empresario, que es aquel que le hablará de Levasi donde se lo vaya a encontrar, y ustedes saben que Levasi es un producto que no tiene restricciones de consumo ni de edad. Eso significa que lo puede consumir pues, un recién nacido hasta mientras andamos por aquí, por este mundo, y los pueden tomar mamás embarazadas, mamás que están dando de lactar a sus bebés, los bebés, personas saludables con mucha más razón para no perder la salud, y personas que han perdido la salud con más razón también para recuperarla. Sí, así que esas serían pues las características del consumidor de Levasi. Ahora, ¿qué contiene Levasi? Levasi contiene, ya saben, suero de leche deshidratado de origen suizo. Ese es el ingrediente principal. Y como digo yo, cuando hacemos una radiografía al lactoserum, entonces nos encontramos ahí 11 vitaminas, 11 minerales, 19 aminoácidos, nos encontramos proteínas, nos encontramos una cosa que se llama glicomacropéptidos, y nos encontramos un disacárido, realmente es uno, es un azúcar, es la lactosa,
Recuerden que el Levasi contiene pues, aproximadamente un 4% lactosa, lo que significa que por cada 100 gramos de Levasi nosotros vamos a ingerir 4 gramos de lactosa. Entonces, ese sería el disacárido. Sí, esos son los componentes del Levasi, eso es lo que encontramos cuando lo hacemos un escáner, un chequeo, una autopsia al lactoserum. Nos vamos a encontrar con todas esas cosas. Bueno, todos estos nutrientes, todos estos micronutrientes que nosotros encontramos aquí, son elementos vitales para el funcionamiento del cuerpo humano. Ahora sí, ¿qué vamos a tratar en el día de hoy? Ustedes saben, como a veces hemos dicho, de que cuando consumimos Levasi pasamos como por 3 fases que se pueden dar de forma separada o de forma paralela, y una es la que llamamos el proceso de limpieza, desintoxicación, adaptación, etcétera, ¿sí? Es el primer proceso, después está el proceso de la nutrición y la regeneración. Vamos a hablar del primer proceso del detox. ¿Qué es el detox exactamente? ¿Por qué se llama detox? ¿Qué debemos saber del detox? ¿Por qué considerar en nuestra vida y en el momento que se está viviendo hacer unas sesiones o limpiezas o estrategias detox? ¿Por qué tener en cuenta eso? Vamos a ver qué cosas nos contaminan, cómo podemos desintoxicarnos, cómo ayuda Levasi y los beneficios que nosotros podemos obtener de esta estrategia detox. Bueno, pues ahí vamos para allá entonces. Tomen buena nota por si les sirve. ¿Qué es detox? O sea, cuando hablamos de detox, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, en principio podemos decir que detox es la limpieza profunda que hace una persona en el cuerpo. Sí, principalmente vamos a tener esa imagen o esa definición en nuestra mente, la limpieza profunda, desintoxicación que hace una persona con su cuerpo, su organismo. De esa manera, con ese proceso vamos a poder eliminar toxinas, vamos a poder eliminar residuos que el cuerpo de otra forma podría tardar mucho tiempo en eliminar, ¿sí? Y con este proceso detox que nosotros vamos a estimular, que vamos a provocar de alguna forma, que vamos a poder hacer es eliminar y en algunos casos por completo y en poco tiempo relativamente, pues restos de agentes dañinos externos que podrían acelerar el envejecimiento, el asentamiento de metales pesados, químicos, radicales libres en nuestro organismo, con resultados realmente muy, muy dañinos, como vamos a ver a continuación. Pero detox también es una estrategia que tiene el objetivo de ser, pues no solamente desintoxicante o detox. A veces pueden leer así como cuando viene de México, detoxificación, de detox, ¿sí? Pero es lo mismo. No solamente un proceso de desintoxicación, sino también vamos a encontrar en esta estrategia detox un proceso de antioxidante y anti-aging, es decir, antiedad o anti-envejecimiento. O sea que esos serían los beneficios de tener una estrategia detox en nuestra vida. Ahora bien, el término detox, según el diccionario Oxford, tiene también una acepción bien interesante que es muy bueno que lo tengamos presente. Y es que el detox alude al proceso en el que alguien note, y le está ahí remarcado en amarillo, se abstiene o elimina de su cuerpo sustancias tóxicas o poco saludables. Es decir, y aquí entramos en el concepto que siempre hemos hablado de que mejor es un puñado de prevención, ¿verdad? Nosotros vamos a provocar, mediante la estrategia detox, la eliminación de sustancias tóxicas u oxidantes de nuestro organismo. Pero por otro lado, es muy coherente, debería ser coherente de nuestra parte, el abstenernos en nuestra vida cotidiana, en nuestros hábitos, de todo aquello que pueda contaminar o ensuciar nuestro cuerpo.
En España hay un refrán, no sé si aquí lo han oído, que dicen no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Es decir, no tendría mucho sentido, mucha coherencia el manejar un proceso de detox en nuestra vida de vez en cuando, cada 3 meses, cada semana, 2 veces al año, no sé, cada cuando uno lo quiera hacer con más frecuencia. Y mientras estamos haciendo eso, de provocar una eliminación de nuestro cuerpo de sustancias extrañas, de sustancias que pueden ser perjudiciales, de sustancias oxidantes, de sustancias que pueden acabar provocando cánceres inclusive en nuestro cuerpo, no sería coherente que mientras hacemos eso no nos abstuviéramos de elementos que fueran dañinos, como comidas chatarras, comidas procesadas, emociones negativas, que vamos a hablar de ellas también, y otra serie de cosas. Así que aquí entramos nuevamente en el concepto de lo que es la coherencia y la prevención. La salud, siempre he dicho, es la suma de muchas cositas, y una de ellas es la estrategia en la buena alimentación, los buenos hábitos, pero los buenos hábitos tienen que ver también con el abstenernos de todo aquello que ensucia nuestro cuerpo. Sí, recuerden, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Por lo tanto, cuanto menos intoxicado esté nuestro cuerpo, menos tendremos que limpiar o más fácil serán los procesos de eliminación de nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué deberíamos considerar en nuestra vida y si caben hacer el hincapié en el momento histórico que vivimos, por qué deberíamos considerar en nuestra vida, aunque eso del detox no es nuevo, verán después que esto se remonta casi hasta los años 40, 1940 estamos hablando, pero por qué considerar el tener una estrategia detox en nuestra vida a día de hoy? Bueno, nuestro cuerpo tiene las herramientas que necesita para defenderse de las toxinas que nuestro cuerpo mismo produce día a día. Ustedes saben que tenemos órganos de eliminación como son el pulmón, la piel, el hígado, el intestino, los riñones, y esos órganos de eliminación permiten que nuestro cuerpo saque la basura del interior al exterior para que no nos contaminemos. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué ocurre con esos órganos de eliminación? Pues que a veces pueden que no estén funcionando de forma correcta. ¿Qué puede hacer que no funcionen de forma correcta? Bueno, pues el estrés crónico. Si usted conoce a alguien con estrés crónico a día de hoy, pues de alguna manera sus órganos de eliminación o alguno de ellos no está funcionando al 100% o más de uno. La edad madura, es decir, el envejecimiento, si usted conoce a alguien que envejece cada día, pues se dará cuenta de que las facultades de esos organismos, es decir, de todos nosotros, porque hoy somos un día más viejo que ayer, a lo mejor no se nota, pero lo somos, pues todos nuestros órganos pueden ir mermando, ¿verdad?, con el paso de la edad. Estilos de vida sedentario. Pues miren, en el tiempo, en el momento histórico que estamos viviendo, un estilo de vida sedentario ha sido lo que ha, ¿cómo diremos?, ha controlado la vida de muchas personas sin buscarlo, sin esperarlo, pero ahí están, de personas que a lo mejor tenían sus actividades a personas pues que han tenido que pasar a un estilo de vida mucho más sedentario, ¿no? Entonces, eso hace también que los órganos de eliminación no funcionen. Enfermedades médicas asociadas o crónicas. Ahí tenemos situaciones como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes. O sea, si conoce personas con esos cuadros, que tenga por seguro que sus sistemas de desintoxicación naturales del cuerpo no están funcionando de forma correcta. Si usted conoce a una persona con problemas de estreñimiento crónico, más o menos, pues debe entender que uno de sus órganos de eliminación, como es el colon, no funciona. Si el colon no funciona, el pulmón se va a ver afectado y la piel también. Si usted conoce personas que nunca sudan, pues tienen un problema muy serio, su piel no está funcionando porque ese sudor, que son toxinas que deberían de salir, pues imagínese dónde se quedan y cuáles son los resultados.
Usted conoce personas que orinan muy poco o que por razones de trabajo no van al baño todas las veces que deberían ir y se tienen que aguantar para ir a orinar y todas esas cosas. Pues llega un momento que los riñones tampoco actúan bien y esos riñones se inflaman y ahí vienen pues las infecciones de orina, las inflamaciones de la pelvis del riñón, en fin. Cuando vemos todas esas situaciones, y si usted conoce personas en esos cuadros, tenga por seguro que esas personas tienen esos órganos de eliminación que no están funcionando. Por lo tanto, es necesario provocar una detox o una estrategia de activación de esos órganos para que el cuerpo pueda verse limpio de toxinas. Así que lo que queremos hacer es estimular un proceso de drenaje o de desintoxicación. Ahora bien, ¿qué cosas nos contaminan? Vamos a dividir los contaminantes en varias categorías. Primero tenemos lo que llamamos homotoxinas o toxinas endógenas, es decir, son aquellas que se forman en nuestro propio organismo en el curso o procesos que vienen a ser fisiológicos o patológicos. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, tiene parásitos o tiene alguna infección por levaduras sistémicas, etcétera, cándida, bacterias, pues piensen que esos organismos ajenos a nosotros pues tienen procesos fisiológicos también propios. Comen, generan sus desechos y esos desechos son toxinas que envenenan nuestra sangre. Así no solamente el agente patógeno en sí, como puede ser un parásito, una bacteria o una levadura, sino el hecho de que estos elementos también generan desechos tóxicos que envenenan nuestra sangre. Y eso tendría que ver con procesos patológicos, pero luego tenemos procesos fisiológicos. Hemos dicho, por ejemplo, el sudor. Hay personas que no pueden sudar o no sudan, su piel no se activa y eso es un problema. Hay personas que tienen estreñimientos crónicos, que orinan poco, etcétera. Entonces, todos esos desechos que se generan a nivel fisiológico, pues si no se eliminan de la forma correcta, se convierten en toxinas endógenas, es decir, que son aquellas que vienen de nosotros mismos, ¿sí? Como dice aquí en la otra línea en amarillo, productos intermedios o residuos de procesos metabólicos. Otro ejemplo, miren, ustedes saben que el ácido úrico es un exceso de proteína animal que se acumula en las articulaciones. ¿Qué ocurre con esa proteína? Bueno, normalmente el riñón tiene la capacidad de eliminar esa proteína animal, pero cuando se satura la sangre, pues ya no hay capacidad para eliminar. Y cuando hablamos de saturación, es ese proceso en el que si nosotros cogemos, por ejemplo, un vaso y le echamos una cucharada de azúcar o de sal, ustedes remueven y se dan cuenta pues que el azúcar o la sal se disuelve y no se ve. Pero si ustedes le echan 3 cucharadas soperas o 4 de azúcar o sal en un vaso, se darán cuenta que el agua ya no es capaz de absorber toda esa azúcar o sal porque está saturada y entonces lo otro se acumula. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el dato que le hemos dado del ácido úrico. Llega un momento en que hay un exceso de proteína seca en sangre. Ese ácido úrico pues no puede circular esa proteína por la sangre porque sería muy perjudicial. ¿Y qué hace el cuerpo? Simplemente la desvía hacia las articulaciones, hacia los dedos de los pies, hacia los dedos de las manos, que es donde está más lejos del órgano noble como es el corazón, para que no le afecte. Y de ahí aparecen los procesos gotosos, inflamaciones, etc. Entonces, eso sería un ejemplo de un proceso fisiológico o un producto intermedio o de un residuo de proceso metabólico que nuestro cuerpo no acaba de expeler totalmente de nuestro cuerpo, ¿no? Por otro lado, tenemos, por ejemplo, los mismos gases que se generan al respirar, el CO2. Si nosotros respiramos, ya saben, pues lo que sería la mezcla de aire atmosférico, iba a decir oxígeno, pero no es solamente oxígeno, es el aire, es una mezcla donde hay más, no hay tanto oxígeno, hay otros elementos como el nitrógeno. Nosotros respiramos el aire y deberíamos expulsar el CO2. A veces los pulmones no trabajan de la forma correcta, no expulsan todo el CO2 y ese CO2 queda en nuestro cuerpo. Eso vendría a ser una toxina
endógenas. Recuerden que a veces hemos hablado que esos elementos se convierten en partículas inestables de oxígeno que se convierten en radicales libres. Otros desechos, ácido láctico, por ejemplo, cuando hacemos deporte, el músculo genera pues, esos elementos de desecho. Nuestro cuerpo debe eliminarlos rápidamente. Urea, oxalatos cálcicos, amoníaco en el hígado, etcétera. Y otros elementos que también se pueden convertir en toxinas internas, son aquellos desequilibrios a veces hormonales. A veces hay desequilibrios en hormonas como los estrógenos, testosterona, etcétera, y también un exceso de estas hormonas pueden generar toxinas endógenas que generan alteraciones en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo debería tener la facultad de eliminarlas y si no lo hace se convierten en un problema. Eso es todo lo que tiene que ver con lo que viene de adentro. Sí, estas cosas nos contaminan y diríamos que son procesos internos nuestros. Ahora bien, luego tenemos las toxinas exógenas, es decir, son aquellas sustancias tóxicas que se encuentran en el medio ambiente y pueden venir de diversas fuentes, como ustedes ven en este dibujo. Pueden venir en forma de radiaciones celular, eh, repetidores de telefonía móvil. Ahora, pues esos repetidores van a ser aumentados de potencia con el famoso 5G, cables de media y alta tensión y otras cosas que pueden generar interferencias o toxicidad a nivel de contaminación electromagnética. ¿Sí? Bien, luego tenemos contaminantes que pueden venir a través de una dieta desequilibrada, una dieta, pues como ven ahí, de comida chatarra, comida rápida, un exceso de carbohidratos, grasas saturadas, etcétera. Podemos tener también contacto con esas toxinas exógenas a través de la contaminación ambiental, es decir, del aire, luego de sustancias tóxicas como alcohol, tabaco, drogas, etcétera, y el uso frecuente de medicamentos. Como yo les he dicho muchas veces, aunque en algún momento dado el medicamento o el químico esté justificado, no por eso no nos va a provocar los efectos colaterales o los daños que pueda provocarnos. Así, vamos a desgranar un poco esas toxinas exógenas para poder identificarlas en nuestro día a día y para ver que a lo mejor algunas de ellas forman parte de nuestros hábitos, de nuestra casa y a lo mejor no lo sabemos, ¿no? Las toxinas exógenas, recuerden, importante, pueden llegar a nuestro organismo, no son parte de nosotros, como las que nosotros sí generábamos, las endógenas. Las exógenas nosotros las captamos del exterior, por decirlo de alguna forma, y las podemos captar pues a través del sistema gastrointestinal, es decir, por lo que comemos, respiratorio, por lo que olemos, o por la piel, es decir, lo que nosotros nos ponemos encima de la piel. Algunas de estas sustancias son conocidas, pues podemos pensar en el tabaco, en el alcohol, las drogas, etcétera, pero otras son menos conocidas y pasan más disimuladamente por delante de nosotros, como pueden ser pues aromatizantes en algunos productos de alimentación, colorantes, edulcorantes, conservantes, etcétera. O inclusive algunas que ni siquiera sabemos que pueden ser así o que están en contacto con nosotros, como pueden ser elementos como el cadmio, pegamentos, colas, gases que se forman muchas veces en el mismo subsuelo, es decir, en el lugar donde estamos viviendo podemos tener una fuente de gases tóxicos como puede ser el radón, o tenemos también fuentes de radiaciones que no las vemos, al igual que la contaminación por gas radón que se da en algunos lugares donde hay aguas estancadas, donde hay sótanos, donde hay pases de agua por debajo, etcétera. Y como no las vemos, pues no somos conscientes de ella, pero todas estas situaciones pueden provocar toxinas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, con respecto a los gases contaminantes, tenemos lo que sería el residuo de los vehículos, el monóxido de carbono, los hidrocarburos de algunas empresas que echan a la atmósfera
pues por esas grandes chimeneas, pues todas esas humos y todos esos derivados del petróleo. Tenemos el ozono es un gas contaminante. El ozono, recuerden que en la naturaleza no se encuentra en ningún momento en la zona respirable ni por el ser humano ni por los animales, sino que está en el exterior. Y tenemos elementos contaminantes que pueden venir pues, del polvo, del humo, de aerosoles. Ya saben, aquí también vamos a meter a todas esas cosas que se usan para ambientar, sí, eso que a veces dicen olor a tal para las casas y los interiores, esos aerosoles, esos vapores, esas cosas que se generan son realmente muy, muy contaminantes. Así que es cuestión de que ahora en nuestro medio ambiente donde nosotros nos movemos, veamos si en nuestra casa tenemos alguna de estas cosas. Luego tenemos los metales pesados como el mercurio, el plomo, etcétera. ¿Dónde puede uno contaminarse con esto? Bueno, podemos contaminarnos de mercurio a través de la boca cuando nos ponen las amalgamas metálicas, ¿sí? Ya saben ustedes, cuando nos ponen lo que se llaman los empastes metálicos, y esos empastes tienen mercurio y otros metales. Entonces, podemos contaminarnos también con plomo. El plomo es un elemento que podemos encontrar en las pinturas. El plomo es un elemento que podemos encontrar en algunos productos de cosmética, ¿sí? Entonces, cuestión, en pintalabios, por ejemplo, se usa el plomo en algunas lacas para el cabello. El aluminio, por ejemplo, en algunos desodorantes. Entonces, fíjense cómo todas esas cosas pueden estar absorbiéndose por la piel. También en el agua. En el agua se puede encontrar plomo, si es que las tuberías son todavía antiguas de plomo, no sé si aquí se usaban, pero en España se usaban cuando yo era pequeño, pues tuberías de plomo, y eso lo que hacía al arrastrar el agua es que el agua venía contaminada con partículas de plomo. También se usa plomo en los vinos, etcétera. O sea que hay un montón de lugares, hasta de alimentos, donde están contaminados con una serie de sustancias que a veces ni lo sabemos, pero nos podemos estar viendo expuestos a todo esto. Perdón. Luego tenemos lo que se llaman los polímeros. Los polímeros son elementos que están presentes en plásticos como el PVC. No sé si ustedes conocen el PVC. El PVC es un elemento que cada vez se usa más en construcción, como pueden ser ventanas de PVC, sillas, mesas y muchas cosas que seguramente tenemos en casa son de PVC. Ahí tenemos una serie de elementos que se llaman polímeros, o sea, sustancias plásticas que realmente son súper. Podemos tener polímeros en sustancias aceitosas de los perfumes, en lacas del pelo, lubricantes de automóvil, lubricantes de cualquier aparato que tengamos en casa y sea necesario echarle algún tipo de aceite lubricante, en la pintura, en la madera. Por eso es que si ustedes tienen que pintar sus casas, empiecen a buscar pinturas ecológicas, es decir, pinturas sin plomo, pinturas sin colorantes tóxicos, y que sean pinturas en las que estén, si no es blanca y es de color, pues que sean pinturas que el color se ha dado por sustancias minerales y no por polímeros o sustancias químicas. Eso lo va a agradecer su salud a medio y largo. Otro foco de toxinas, como decíamos anteriormente, son los fármacos, los medicamentos, los químicos, los aditivos y conservantes que se añaden a la comida para cambiar el olor, el color, etcétera. Muchos de ellos producen cáncer a medio y largo plazo o tienen la capacidad de mutar o de hacer mutar nuestras células con los resultados fatales al medio y largo plazo también. Y piensen ya por último, como dice el punto 7, que muchas de esas cosas las tenemos en el hogar. Muchas veces nuestro hogar es una bomba química donde encontramos pegamentos, plastilinas para los niños. Las plastilinas es una fuente de plomo, de hecho esa ductilidad que tiene es por ser plomo. Se lo comento, en España llegó un momento en que las plastilinas les obligaron a eliminar el plomo y hacerlas de otra cosa,
pero la plastilina normalmente es un elemento que tiene plomo, se lo damos a los niños para que jueguen y los estamos contaminando. Entonces, pegamentos, pinturas, quitamanchas, productos de limpieza, productos de desinfección, etcétera, y muchas de esas cosas están en nuestro hogar y estamos expuestos todos los días a muchos de esos vapores que se generan. Recuerden, los elementos de limpieza de la casa, los elementos de limpieza o de aseo personal. Piensen, por ejemplo, que el agua misma, el agua potable, por su alto contenido en cloro, ya deja de ser saludable. Es decir, el cloro es un elemento corrosivo para la piel, altera el pH, pero el cloro es necesario, bueno, digamos entre comillas, para que sea potable. Sí, es necesario para matar pues todo lo que pueda tener un agua contaminada como la que en principio se obtiene, y para que sea así transparente, limpia y demás, pues necesita echar toda esa serie de detergentes, de químicos, pero eso no hace que sea saludable el agua. Entonces, cuando ustedes se bañan con un agua de estas características, lo que están haciendo es contaminar la piel, absorber todos esos procesos y mucho más si es que ponen agua caliente que abre el poro de la piel y todos esos vapores que se generan en la ducha, que estamos respirando, pues esos elementos derivados del cloro, pues no son para nada buenos ni para la piel, ni para los pulmones, ni para las mucosas respiratorias, ni nada. Bueno, todo eso son toxinas exógenas que están en nuestra casa y yo les animo a que puedan echar una revisión rápida por si ustedes pueden hacer algunos cambios en su vida. En resumen, las toxinas exógenas pueden ingresar a nuestro cuerpo por vía oral, es decir, a través de medicamentos, drogas, medicamentos convencionales o drogas convencionales, comidas pues altas en carbohidratos, frituras, grasas, etcétera, conservantes, preservantes, etcétera, por vía respiratoria a través de elementos como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, contaminantes como puede ser polvo, gases, neblina, humo, aerosoles, etcétera, a través de la piel, también a través de medicamentos, de cosméticos y a través de elementos como el agua, que puede ser una fuente de metales pesados. La sola presencia del cloro ya la hace un elemento contaminante, el aire y el suelo como elemento que puede ser una fuente de radiación, de gases extraños, etc. Bueno, ¿qué es lo que puede producir toda esta carga tóxica en nuestro organismo? ¿Qué síntomas puede tener una persona cuando tiene una sobrecarga en su organismo de todos estos elementos y que nuestro cuerpo nos estará diciendo, oye, necesito pues que me eches una mano para poder eliminar todo esto? La verdad es que pueden ser muchos síntomas, ¿no? Y, y a veces hasta se pueden confundir con otras situaciones, pero ahora les explicaré un poco lo que es el concepto de la homotoxicología y ustedes entenderán pues que básicamente la cosa es bien sencilla. A mayor cantidad de toxinas, mayor cantidad de síntomas o enfermedades. Así que cuando una persona tiene alergias o tiene artritis o tiene asma o tiene diabetes o tiene fatiga crónica o cansancio que no se puede recuperar o tiene problemas digestivos, como pueden ser náuseas, estreñimiento, distensión abdominal, es decir, inflamación del abdomen, flatulencias, cólicos abdominales, cuando una persona tiene infecciones frecuentes, lo que significa que su sistema inmune está bajo, cuando una persona no puede dormir bien porque tiene irritabilidad, tiene insomnio, cuando tiene cambios de humor así repentinos, sin más, cuando tiene celulitis, cuando tiene obesidad, cuando tiene problemas cutáneos como erupciones, eczema u otros, o cualquier cosa que se le pueda a usted ocurrir ahora mientras estamos leyendo esta larga lista. Estamos hablando entonces de un sistema sobrecargado de toxinas. O sea, todo esto que estamos viendo aquí no es ni más ni menos que una sobrecarga tóxica del organismo, de la sangre, de las células, y nuestro cuerpo necesita un proceso de limpieza, de desintoxicación. Así es que si usted está pasando personalmente o conoce personas que estén pasando por estos cuadros que estamos viendo aquí, el punto es sencillo: esa persona necesita desintoxicar su organismo, esa persona necesita limpiar su organismo, esa persona necesita que le provoquemos una activación de sus órganos de eliminación.
Les quiero contar ahora una historia y es un poco de dónde viene este concepto del detox, porque no es nuevo, no es que sea una moda de ahora. Entonces le quiero explicar de dónde viene. Este concepto de homotoxicología, de hecho, el concepto que yo les quiero hablar es el concepto de homotoxicología, fue desarrollado en los años 40 en Alemania por el doctor Hans H. Reckhewe. ¿Sí? Entonces, ese doctor pues llegó a la conclusión de que las enfermedades son respuestas del organismo a factores tóxicos. Es decir, la enfermedad no es ni más ni menos que un reflejo de la carga de toxinas que una persona tiene en su interior. A mayor cantidad de toxinas, mayores síntomas y evidentemente más enfermo. Si hay pocas toxinas o no hay ninguna, en lo cual no puede ser, pero bueno, digamos que hay pocas toxinas, evidentemente ese cuerpo estará mucho mejor. Ahora, ¿cuáles son las bases de ese concepto que se llama homotoxicología? Que a día de hoy podemos resumir en detox. Este señor estuvo analizando pues, el curso de la enfermedad, por decirlo de alguna manera, y él divide en 6 fases el proceso de la desintoxicación natural del cuerpo. Bueno, esto se lo digo a modo solamente de anécdota, ¿no? No, no es que lo vayamos a ir explicando por ahí para recomendar nuestro producto, pero para que ustedes lo sepan, para que ustedes entiendan todo esto y tengan un poco de historia. Entonces, el paso 1 es lo que él llama la fase de excreción o la fase de eliminación. Esta sería la fase o el estadio normal, donde el cuerpo sí es capaz de eliminar esos productos de desecho que antes hablábamos, esas toxinas eh, endógenas, el cuerpo sí lo puede eliminar de forma sencilla y es más aquellas toxinas que vienen del exterior también. O sea, estamos en la fase de excreción, esa sería la fase ideal para poder vivir. Luego, tenemos la fase que se llama de reacción o fase del síntoma, es decir, las toxinas empiezan a ir acumulándose en el organismo, ya hay una merma en el proceso de desintoxicación y encontramos en este estadio pues todas esas alteraciones o síntomas que acaban en itis. Si ustedes saben, ¿no? Gastritis, amigdalitis, otitis y cualquier cosa que ustedes entiendan que acabe en itis, que significa inflamación, estamos hablando de que la persona ha pasado de un estadio normal de excreción a tener una acumulación importante de toxinas en su organismo que no puede eliminar y está generando un proceso de itis o de inflamación. Ahora, ¿qué ocurre si esas toxinas están inflamando los tejidos, no se eliminan? Entramos en otra fase, en la fase de deposición, es decir, en la fase donde esas toxinas pues ya cada vez son más y empiezan a depositarse o a asentarse en tejidos u órganos. Ahora, esta fase de deposición es la frontera entre lo que llamaríamos una enfermedad o una fase benigna a una fase más peligrosa. ¿Sí? O sea, lo que hay que hacer siempre es, si estamos en una fase de itis, está muy bien quedarnos ahí, pero eliminar en ese proceso es el momento oportuno para estimular los procesos de desintoxicación para no pasar a la fase de deposición y mucho menos para pasar a las otras. Porque, ¿qué ocurre si estamos en fase de deposición, es decir, de inflamación? No hacemos mucho, vamos al médico, nos tomamos un antiinflamatorio que lo único que va a hacer es maquillar la situación, pero no nos va a ayudar a eliminar los tóxicos que están generando el problema. ¿Qué va a ocurrir? Pues vamos a pasar a la otra fase. La fase es la fase de impregnación. Es decir, ahora el daño ya es más intenso, ya es más profundo, de manera que los tóxicos empiezan a introducirse en el interior de las células y eso ya es un peligro ya importante. Y no hacemos nada tampoco porque estamos en el estadio en el que los medicamentos no nos dejan sentir, y de ahí lo peligroso de los medicamentos, los antiinflamatorios, los analgésicos, los antivirales, los antibióticos. ¿Qué ocurre? Que no le dejan a uno la oportunidad de darse cuenta
cómo su cuerpo está reaccionando a todos estos procesos. Entonces uno se encuentra, entre comillas, bien, pero como dicen en España, la procesión va por dentro. Así las células empiezan a impregnarse, los tóxicos empiezan a entrar al interior de las células, y si seguimos en ese proceso de maquillamiento químico con las medicinas, entramos en otro proceso, es la fase de degeneración. Aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que las toxinas no solo están en el interior de la célula, sino que son capaces de entrar al núcleo de la célula, es decir, son capaces de modificar ahora las estructuras celulares como es el núcleo, y de ahí sí que tenemos un problema realmente muy, muy serio, y por eso se llama fase de degeneración. Si no hacemos nada, nos encontramos que de la noche a la mañana las personas dicen, pues les ha salido un cáncer, y la cosa está muy grave. No ha sido de la noche a la mañana. Lo que pasa es que la persona no ha sido consciente, su cuerpo no ha reaccionado, no se ha enterado de lo que estaba pasando. Y entonces lo que ha pasado es que nos hemos ido a la fase 6, fase de neoplasia. De todas formas, fíjense que neoplasia es la formación de un tejido nuevo. Y no es ni más ni menos que el hecho de que la célula que ha sido contaminada, pues la célula, como cualquier ser vivo, pues quiere seguir viviendo, y lo que hace es adaptarse a vivir en un medio tóxico, ¿sí? Eso es lo que hace cualquier ser vivo, querer seguir viviendo y adaptarse al medio en donde está. Si la célula empieza a vivir en un medio tóxico y no puede tener su estructura normal, ¿qué hace? Pues empieza a generar estructuras nuevas, empieza a crecer de forma desordenada, no muere de forma natural, pero eso le permite estar viva en ese medio tóxico que nosotros no hemos sido capaces de frenar en esas fases 2 de reacción o de deposición, ¿no? Entonces, fíjense, este es el proceso, ese es el camino de la enfermedad a través de los tóxicos en nuestro cuerpo. Eso es lo que ocurre si nosotros no le damos un proceso de detox o una estrategia detox a nuestro cuerpo. Por eso le decía antes al principio, por qué en el tiempo en el que vivimos, aunque siempre ha sido importante, pero quizá hoy más o muchas personas toman conciencia porque es importante el tener una estrategia detox en nuestro cuerpo. Pues fíjense, este es el paso que en nuestras células va ocurriendo poco a poco si nosotros no tenemos una estrategia. Entonces, ¿cuál sería el objetivo entonces de la homotoxicología? Estamos hablando de este concepto de los años 40, pero del detox también. El objetivo no es ni más ni menos que estimular la capacidad de autocuración del organismo. Recuerden que el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse, el cuerpo tiene la capacidad de autorrenovarse, el cuerpo tiene la capacidad de limpiarse, siempre que le demos las herramientas necesarias. Entonces, el objetivo de la homotoxicología, el objetivo de la estrategia detox es darle al cuerpo la capacidad o devolverle la capacidad de autocuración del organismo. Así que cualquier proceso de enfermedad es simplemente la pérdida que el cuerpo tiene de poder auto-regenerarse, autolimpiarse, desintoxicarse, etcétera, ¿sí? Y de esa manera, si nosotros eliminamos la causa de la enfermedad, como son las toxinas, vamos a, evidentemente, ir recuperando poco a poco, los síntomas van a desaparecer y vamos a ir mejorando. Ahora bien, siguiendo con el tema de qué cosas nos contaminan, recuerden, hemos hablado de toxinas internas, endógenas, que son muchas, varias. Hemos hablado de toxinas exógenas, que son también algunas varias. ¿Y qué cosas más nos contaminan? Bueno, no podíamos dejar de mencionar estas dos. Gente tóxica, sí saben, ¿verdad? Que hay personas tóxicas, ¿sí? Y pensamientos tóxicos. También saben que hay pensamientos tóxicos, ¿verdad? Bueno, pues esto también contamina nuestro cuerpo, eso también, estas situaciones son capaces de generar en nuestro cuerpo pues un derroche de hormonas del estrés, como el cortisol, la adrenalina, noradrenalina y cualquiera de las hormonas de la misma familia que vienen a ser primas hermanas del cortisol y la adrenalina, pues que lo que hacen, si están mucho tiempo prolongado en nuestra sangre, es generar un proceso de intoxicación endógeno, recuerden, endógeno, y nuestro cuerpo no lo va a ser capaz de eliminar,
y esto nos va a contaminar también. Entonces, sustancias que vienen de adentro, sustancias que vienen de afuera, personas que están a nuestro alrededor y pensamientos que pueden ser, cuidado, pueden ser tanto lo que nuestra mente es capaz de producir por, qué sé yo, pues por una infancia mala, no que sé, que seamos negativos, seamos así muy pesimistas, ¿no? O también hay pensamientos que contaminan de todo aquello que vemos y escuchamos, ¿sí? Noticias, a veces, recuerden cuando empezó el tema de la pandemia, empezábamos en marzo del 2020, yo les explicaba el factor del miedo y cómo eliminarnos de todo esto, porque era un factor muy, muy determinante cómo íbamos a poder vivir esta situación. El miedo contamina, el miedo ensombrece nuestra mente, nuestro corazón y no nos hace bien. Así que también queremos eliminar tanto los pensamientos negativos que podamos tener como el inundarnos con noticias que no aportan nada. Ahora bien, ¿cómo vamos a desintoxicarnos de esas situaciones? Bueno, ¿cómo nos desintoxicamos de las personas tóxicas? Ustedes saben que cuando encontramos personas tóxicas a veces es porque nos falta una buena dosis de amor propio, ¿no? Entonces sería cuestión de que nos examináramos, pusiéramos un termómetro a ver cuánto amor propio tenemos del 1 al 10 y si estamos un poco deficientes, que empecemos a crecer en nuestro amor propio, en nuestro respeto, en nuestra propia integridad como personas y no permitir que nadie pues tenga la capacidad de intoxicarnos o de abusar, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Con palabras, con acciones, etcétera. Entonces, para eliminar personas tóxicas, miramos a ver cuál es la medida de nuestro amor propio. Con respecto a los pensamientos tóxicos, es bien sencillo. Tenemos que ser selectivos con lo que leemos, vemos o escuchamos, no hay otro. Si somos personas negativas, que nos deprimimos, examinemos desde ahora hacia atrás nuestra infancia, cómo ha sido, y empecemos a resetear nuestra mente con cosas que nos aporten valor. Y yo les diría, no miren noticias, no miren nada, vídeos, audios, cosas que tengan que ver con nada que les aporte valor a su vida o algo que ustedes puedan usar para hacer el bien al que está a su lado. Es decir, si nosotros tenemos una idea, una noticia que no aporta nada, pues la recomendación sería que no la comparta, porque si no nos vamos a convertir en una especie como de vectores de virus, ¿sí? A veces los pensamientos, las noticias negativas son como virus y si nosotros las pasamos de uno a otro estamos generando una infección vírica a nivel mental. Entonces, si no aporta nada a la humanidad lo que vamos a compartir o a transmitir, pues no lo compartamos. Compartamos algo que pueda ser valioso para la persona que nos oiga, que edifique, ¿sí? Que le anime, que le dé esperanza, etcétera. Eso con relación a lo que diríamos la parte emocional, que es sumamente importante. Personas tóxicas o pensamientos tóxicos. De ahí la importancia de educarnos, el crecimiento personal, etc. Ahora bien, vamos a hablar cómo desintoxicarnos de las toxinas endógenas y las toxinas exógenas, es decir, de las toxinas que nuestro cuerpo produce y las toxinas que podemos coger desde afuera. La estrategia 1, esta es sumamente importante, recuerden el diccionario Oxford que citábamos al principio, y es que el término detox alude al proceso en el que no solo se eliminan del cuerpo sustancias tóxicas, sino que la persona se abstiene de adquirir sustancias tóxicas o poco saludables. Creo que les ponía yo la semana pasada o la anterior el ejemplo de que en España a veces se veía personas que salían del gimnasio, pues todos allí, todos sudados, allí para eliminar, y en la puerta del gimnasio, recién ponían un pie en la calle, estaban encendiendo el cigarro. Entonces, como que no es coherente, o sea, he estado como 2 horas pagando para eliminar toxinas y ahora pago para que alguien me vuelva a contaminar. Entonces, lo coherente es que mientras vivimos un estilo de vida que eliminamos,
constantemente, porque si se han dado cuenta, este proceso no acaba nunca. Es decir, desde el momento que usted respira o yo estamos generando toxinas endógenas. Desde el momento que como o bebo estoy generando toxinas que tengo que eliminar. Entonces, el proceso de desintoxicación no acaba nunca. De hecho, nuestra vida va a depender del grado que tengamos a nivel de nuestro cuerpo personal de eliminar o sacar la basura que todos los días se genera. Entonces, por un lado eliminamos del cuerpo sustancias tóxicas, pero por otro nos abstenemos. Recuerden del dicho o del refrán español que no es más limpio quien más limpia, sino el que menos ensucia. Entonces, la estrategia detox número 1 es abstenernos de ensuciar nuestro cuerpo. Y la estrategia 2, pues evidentemente ya la sabemos, es estimular la capacidad innata que nuestro cuerpo tiene de desintoxicar y ayudarle a drenar las sustancias responsables de los síntomas. Si nosotros eliminamos la causa, el síntoma desaparece y por lo tanto podemos decir que desaparece la enfermedad. ¿Qué componentes de Levasi tienen efecto detox? O sea, ¿qué cosas encontramos en Levasi que pueden ayudarnos a desintoxicar? Recuerden que ahora todo lo que les voy a decir está dentro del Levasi, es decir, cada vez que nosotros cogemos una cucharada o dos de Levasi para tomar, le voy a meter todas estas armas desintoxicantes para mi organismo. Por ejemplo, encontramos el famoso glicomacropéptido, ¿sí? Esto podríamos decir es un derivado de algunos aminoácidos. Bueno, también encontramos las inmunoglobulinas. Estas dos, que podrían ser parte del conjunto de las proteínas, siempre las metemos ahí, el glicomacropéptido lo metemos en el saco de las proteínas junto con las inmunoglobulinas, pues tienen la facultad de envolver las toxinas que se generan en nuestro cuerpo como residuos de agentes patógenos, bacterias, virus, etcétera. Sí, ustedes vean la relación de lo que les estoy diciendo con el momento histórico de infección vírica que estamos viviendo. Sí, cada vez que nosotros tomamos Levasi, le metemos a nuestro cuerpo una dosis de glicomacropéptidos, de inmunoglobulinas, con la capacidad de neutralizar toxinas. A nivel de aminoácidos, ¿qué tenemos? Por ejemplo, la histidina. La histidina es un aminoácido que nos ayuda a eliminar radiaciones. Recuerden, hablábamos de las radiaciones como un elemento que genera estrés y que estamos todos expuestos a ella. Todos estamos pegados al celular, todos estamos pegados al ordenador y todos recibimos constantemente la radiación cuando salimos a la calle de la telefonía móvil, porque si no, no podríamos hablar con el teléfono ni transmitir vía Zoom o hacer trabajos como mucha gente hace, etcétera. Bueno, el punto es que ya que estamos contaminados, tengamos la herramienta para desintoxicarnos. La histidina nos va a eliminar radiaciones y también metales pesados del cuerpo. También hemos dicho que los metales pesados son elementos que nos intoxican. Otro aminoácido, metionina, también presente en Levasi, también nos ayuda a limpiar de nuestro cuerpo radiaciones y metales pesados. Otro aminoácido, treonina, este ayuda a que podamos desintoxicar nuestro hígado. Recuerden, cuando a veces hablamos del proceso de depuración del cuerpo, hablamos de que se hace a través de dos fases. Una a través de colonizar el colon con bacterias buenas y, en segundo lugar, estimular un proceso de desintoxicación hepático a través de la creación del glutatión. Bueno, pues la treonina es parte de ese proceso. Otro aminoácido, alanina. La alanina es un aminoácido que nos permite eliminar toxinas musculares endógenas. Y hemos dicho, cuando hacemos deporte, actividad física severa, etcétera, los músculos generan desechos tóxicos que hay que eliminar. Este aminoácido nos va a ayudar a hacerlo. Por eso, siempre que hagan deporte, antes y después tomen su Levasi para que esos desechos tóxicos musculares pues, puedan ser eliminados fácilmente. Otro aminoácido, el ácido aspartico, también nos ayuda a desintoxicar el hígado de la carga de amoníaco. Otro aminoácido, la arginina, nos ayuda a desintoxicarnos del alcohol, las drogas, etcétera, medicamentos. ¿Sí? Otro aminoácido, la cisteína. La cisteína, fíjese, tiene acción antioxidante, nos ayuda a eliminar la radiación del cuerpo, el alcohol, las drogas, etcétera. ¿Por qué la cisteína tiene esa capacidad tan amplia? Recuerden, la cisteína tienen que relacionarla siempre
con el glutatión. Cuando ustedes consumen Levasi, están consumiendo una fuente natural de aminoácidos que son los padres del glutatión. El glutatión lo va a fabricar su cuerpo y ustedes tienen que darle los aminoácidos necesarios, entre ellos la cisteína, el ácido glutámico. Y con el cuerpo eso que hace pues sus moléculas de glutatión y el glutatión le va a ayudar a desintoxicar el cuerpo. Y a nivel de vitaminas, pues tenemos la vitamina A, la vitamina E y la vitamina C. Ustedes habrán oído de personas que tienen por vía intravenosa pues vitamina C y lo hacen para desintoxicarse, entre otras cosas, para rejuvenecer. ¿Por qué? Porque es antioxidante. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí son componentes que Levasi nos brinda en una cucharada. Cada vez que nosotros tenemos un consumo de Levasi, nosotros vamos a generar un efecto detox en nuestro cuerpo. Sí, por eso la importancia de incluir este alimento en nuestros hábitos diarios. A fin de cuentas, el que lo tome es el único que se va a beneficiar. Ahora les voy a dar dos estrategias detox, una para perder peso y otra para detox sin perder peso, ¿no? Si no hay necesidad. Y ustedes ven cuál es la que le puede servir. Y aunque no tengan que perder peso, no significa que no puedan usar esta, la pueden usar igualmente. Pero bueno, imaginemos que queremos perder peso y por lo tanto vamos a desintoxicar. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar un vaso de Levasi cada hora. ¿Por qué cada hora? Porque si tomamos un vaso de Levasi cada hora vamos a evitar la sensación de hambre, porque cuando nos entre hambre vamos a tomar un vaso de Levasi, vamos a echar una cucharada sopera y nos vamos a tomar un vaso. Al día, ¿cuántas tomas van a ser? Pues aproximadamente serán pues 12 tomas. Si nos levantamos a las 7 y a las 7 nos vamos a dormir o a las 8, pues han pasado 12 horas, ¿sí? Pues ahí lo tienen. 12 vasos de Levasi, uno cada hora, viene a ser lo mismo que el bote, el frasco de Levasi dice de mezclar 4 cucharadas en 1 litro de agua. Ustedes saben que para hacer un proceso de desintoxicación tienen que tomar aproximadamente 3 litros, que son 12 cucharadas, son estas 12 que corresponden más o menos a un vaso o una cucharada cada hora. En ese proceso pueden ustedes alternar las tomas de Levasi con jugos de fruta o verdura. Pueden comer en ese proceso pues frutas crudas o verduras al vapor. Recuerden, estamos eliminando y no queremos meter nada que interfiera en el proceso de desintoxicación. Así que no vamos a comer carnes, no vamos a comer fritos, no vamos a comer grasas, no vamos a comer harinas crudas, no vamos a comer azúcares. Entonces, esta estrategia de adelgazamiento y de desintoxicación la podemos seguir por 10 o 15 días. No tenemos que tener temor de que nos falte alguna vitamina porque todas están en Levasi. No hemos de tener temor de que nos falten minerales o aminoácidos porque todo está ahí. Así que podemos seguir esta estrategia durante 10 o 15 días si es que nuestra rutina diaria, me refiero pues a que el trabajo, la familia nos permita hacer esto, ¿sí? Ahora, si estamos en casa, tenemos una vida más o menos así, que no hay que salir y demás, y lo queremos hacer, pues adelante, les va a ayudar mucho. Ahora, esto lo podemos hacer si es que queremos perder peso o si no queremos perder peso también. Diríamos que es como más intensivo, ¿sí? Estar 10 o 15 días así es como una estrategia detox más intensiva. Ahora, ¿cómo podemos hacer una dieta detox general? Bueno, pues lo mismo. Lo podemos tomar en un vaso de Levasi cada hora. Aquí se ha copiado la lámina, no se preocupen, yo les explico lo que es lo correcto aquí, pero podemos hacerlo en un sábado o un domingo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al igual que los procesos de ayuno, lo hacemos en días donde el cuerpo está más tranquilo, sábado, domingo, entonces no hay ningún problema. Si tenemos que trabajar entre semana, lo hacemos, pero escogemos 1 o 2 días, sábado o domingo, donde quizás estemos más tranquilos y podemos tomar ese vaso de Levasi cada hora. Podemos hacer la misma estrategia, podemos alternar en los jugos de fruta o verdura, las frutas crudas o verduras al vapor, y esto de los 10 o 15 días no, porque esto se copió de la otra lámina. Esto lo vamos a hacer por 1
o 2 días a la semana. Lo podemos hacer, de hecho, hasta cada fin de semana una vez al día, es decir, 4 veces al mes, no hay ningún problema. Recuerden que durante toda la semana nos venimos intoxicando, nos venimos cargando de estrés y nos venimos cargando de muchas cosas, así que dedicar un día a un proceso de desintoxicación, pues no está nada mal. Recuerden que ayunar un día a la semana también es muy interesante y con Levasi pues no hace falta que ayunen porque ya están metiéndole comida al cuerpo. Y que tenemos esos dos procesos, uno un poco más agresivo, por decirlo de alguna manera, donde lo vamos a hacer seguido de 10 a 15 días y otro un poco más suave, donde vamos a hacerlo por 1 o 2 días a la semana. Así que podemos elegir qué es lo que vamos a usar en nuestro caso. ¿Cuáles son los beneficios de seguir esta estrategia detox en nuestra vida junto con una dieta correcta, con hábitos correctos, con relaciones sociales correctas, emociones correctas, una mente limpia, etcétera? Bueno, los beneficios es que vamos a eliminar las toxinas de nuestro cuerpo. Eso va a hacer que nuestra sangre corra más pura por nosotros, por el interior de nuestro cuerpo, va a mejorar la circulación, va a limpiar los riñones y el hígado, va a regular el metabolismo, por lo que va a regular nuestro peso también, va a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Recuerden que nuestro sistema inmunológico se sobrecarga y empieza a perder energía cuando nuestra sangre está tóxica y tenemos muchos componentes tóxicos en nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a retrasar el proceso de envejecimiento, no solo eso, sino que vamos a permanecer jóvenes por más tiempo. Vamos a elevar los niveles de energía, eso es muy importante, vamos a tener cada vez más energía. Recuerden, cuando hay caídas de energía en el cuerpo es porque hay una carga tóxica importante que tenemos que eliminar. Nos va a ayudar a perder peso, a controlarlo, a mantenerlo. Eso tiene que ver con los procesos metabólicos y nos va a ayudar a mejorar la piel y el cabello. Esos son algunos de los beneficios que puede darnos esta estrategia detox y nuestro alimento, el Lactoserum suizo Levasi. Bueno, pues con esto yo concluyo, le doy las gracias por haber estado aquí escuchando esa información. Ahora sí, como siempre, dejamos unos minutos si es que tienen alguna pregunta, alguna consulta, si quieren compartir alguna experiencia, si es que ustedes han hecho ya en algún momento de su vida algún proceso de estos de desintoxicación, pues también será bienvenido. Así que adelante, yo voy a echar un vistazo al chat o si alguien escribió algo. Bueno, pues imagino que está todo claro, que no es la primera vez que oyen esta información. Si les sirve de ayuda, yo les comento que yo sí personalmente he hecho durante muchas veces, con mucha frecuencia, eso de estar pues todo un día, no solamente el fin de semana, sino entre semana, pues tomando Levasi y tomando fruta o licuados de ajonjolí, linaza, etcétera. Y la verdad, pues muy bien. De hecho, sigo aquí con ustedes todos los domingos explicándoles todas estas cosas, ¿no? Pues nuevamente, gracias por estar aquí. Espero que les sirva lo que hemos explicado, que lo puedan usar para ustedes mismos y para otras personas también. Que tengan un buen domingo, lo que queda, un buen inicio de semana. Cuídense mucho, que Dios les bendiga.